A través del tiempo han existido diversos tipos de clasificaciones con respecto a los arcos edéntulos o desdentados. En el año 1925, Kennedy plantea un tipo de clasificación que en la actualidad es la más utilizada y más práctica y la que mejor se ayuda o ayuda al odontólogo al diagnóstico, el diseño y la elaboración de una prótesis parcial removible o PPR. En esta ocasión vamos a ver las diferentes clases de arcos edéntulos que han ido surgiendo o se los clasifica por números del 1 al 4 de acuerdo a la frecuencia que ocurre estas clases de arcos desdentados. La primera clase tenemos a la clase 1 de Kennedy, que se define como áreas edéntulas bilaterales, como se puede observar en esta parte de rojo, posterior a los dientes naturales que se observan acá. Esto es un modelo de una arcada superior donde se observa un arco parcialmente edéntulo con dientes remanentes, dientes naturales y posteriormente dos áreas edéntulas o desdentadas. Es bilateral. Estas áreas desdentadas también se le denomina brecha edéntula. Siempre que se vea esta forma o esta presentación de arco edéntulo, se lo va a llamar como una clase 1 de Kennedy. Ahora tenemos la clase 2, se define como una sola área edéntula, es decir, unilateral, posterior a los dientes remanentes o naturales. Solo una área edéntula o una brecha edéntula. Tenemos la clase 3, la cual se define como la brecha edéntula o área edéntula unilateral con dientes remanentes delante y detrás de esta área edéntula, como se observa. Siempre que observemos esta presentación o esta forma de arco edéntulo, vamos a llamarla una clase 3 de Kennedy. Por último, tenemos a la clase 4, como dijimos, las clases o el orden de las clases van a estar determinadas por la frecuencia en que ocurren en los pacientes. En este caso, la clase 4 es la menos frecuente. ¿Y cómo la denominamos? Como una área edéntula única, como se observa aquí, es una brecha única, bilateral porque a ambos lados de la línea media, que está en relación al rafe medio, que va a estar anterior a los dientes naturales, como se observan acá, o dientes remanentes. Ahora bien, tiempo después, la clasificación de Kennedy no fue o fue insuficiente, ¿no? A pesar de que él clasificó las formas más típicas de arcos desdentados, no era suficiente porque se presentaban formas atípicas de arcos parcialmente edéntulos. Entonces, para compensar esto, el doctor Applegate definió 8 reglas que nos ayudan a poder seguir utilizando esta clasificación y poder aplicarlo, ¿no? Entonces, vemos primero acá la clase 1 atípica, con las dos brechas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes remanentes o naturales. Pero, ¿qué pasaba cuando nos enfrentábamos a este tipo de arco, ¿no? Donde también había una brecha anterior. Entonces, siempre se toma primero para clasificar la brecha más posterior. Entonces, al utilizar esto, es lo que manda, lo que determina es la brecha posterior. Al encontrarse dos brechas posteriores, se va a denominar una clase 1. Y la otra área edéntula se va a contar como una modificación. Es decir, acá se trataría de una clase 1, modificación 1. Si se encontrara más de una brecha, es decir, acá podemos ver otro, seguiría siendo una clase 1, pero con dos brechas edéntulas, es decir, clase 1 modificación 2, porque ya habría dos áreas edéntulas. Las modificaciones en la clase 2 también van a ocurrir, también ocurren con frecuencia.
Aquí tenemos una forma típica con una sola brecha edéntula o una área edéntula unilateral posterior a este premolar. Y acá podemos ver que no solo se encuentra esta brecha edéntula, sino que podemos ver otra brecha edéntula. Asimismo, esta otra brecha edéntula se va a contar como modificación. Por ello es que se llamará clase 2 modificación 1. Así cuando se encuentre otra brecha edéntula, se tendrá que contar también. Es por ello que acá esta forma de arco se llamaría clase 2 modificación 2. Asimismo, acá tenemos para la clase 3 su forma típica, donde podemos ver una sola brecha edéntula, pero a veces se presentaba más de una brecha edéntula, ¿no? También se cuenta esa brecha edéntula y se cuenta como una modificación, es decir, se llamaría clase 3 modificación 1. Si apareciera más, como en este caso, hay aparte de la brecha edéntula posterior que predomina, por eso es que se llama clase 3, se cuenta estas dos brechas edéntulas más y pasaría a llamarse un arco de clase 3, modificación 2. Por último, al tratarse de una clase 4, que dijimos que se trata de una sola área edéntula bilateral a ambos lados de la línea media, aquí ya no se presentan modificaciones. Y esto lo señala en la regla número 6 de las 8 reglas de Applegate. Aquí no se va a encontrar modificaciones, es decir, no va a haber brechas edéntulas. Ahora vamos a ver rápidamente las 8 reglas de Applegate, ya que sin ellas sería difícil aplicar cada caso sin la existencia de estas 8 reglas, como dije. Entonces, Applegate ha proporcionado estas reglas que van a gobernar la aplicación del método de Kennedy. Acá se puede ver el listado, ¿no? Pero lo vamos a ir viendo más detenidamente por acá. Entonces, como vemos acá están de colores las reglas, vamos a ir viéndolas una por una. La regla 1 dice que la clasificación se debe efectuar después de cualquier extracción dental que pudiera alterar la clasificación. Es decir, que antes de tipificar o clasificar un arco parcialmente edéntulo en la clasificación de Kennedy, primero se debe realizar las extracciones que se crean convenientes. La regla 2 dice que si faltara un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se le debe considerar para la clasificación. La regla 3 dice, si se presentara un tercer molar y será utilizado como pilar, es decir, como un diente donde se va a apoyar la PPR, ¿no? Donde seguramente se encontraría un retenedor o un apoyo, se debe considerar para la clasificación. En la regla 4, si faltara un segundo molar y no va a ser reemplazado, no se debe considerar en la clasificación. Lo mismo que ocurría con el tercer molar. Ahora bien, la regla 5 nos dice que el área o las áreas desdentadas más posteriores siempre son las que van a determinar la clasificación. Como estábamos viendo anteriormente con las modificaciones, a veces se presentaban más 2, 3 o 4 o más áreas edéntulas. ¿Cuál era la que predominaba? La más posterior, ¿no? Bien, la regla 6 nos dice que las áreas desdentadas distintas de la que determina la clasificación se deben denominar modificaciones y son designadas por el número de las brechas edéntulas. Esto ya lo vimos. La regla 7 nos dice que la extensión de la modificación no se considera sino tan solo la cantidad de zonas desdentadas adicionales. Y por último, la regla 8, la que vimos anteriormente, nos dice que no puede haber áreas de modificación en arcos de clase 4, ¿no? No hay modificaciones en clase 4. Y si existiera otra área desdentada, se debería aplicar la regla 5. Son las 8 reglas de Applegate.